Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial y esta vez nos vamos a centrar en cómo realizar textos y anotaciones. Abriendo nuestro Camtasia en un proyecto cualquiera, nos vamos a focalizar, como acabo de decir, en la pestaña de anotaciones. Como veis aquí, la he desplegado y si la veis diferente es porque normalmente os suele aparecer seleccionado algún estilo y lo que he hecho yo simplemente es decirle que nos muestre todos los elementos disponibles para trabajar. Bien, para trabajar con anotaciones en pantalla y cualquier tipo de efecto de texto, resaltados, anotaciones básicamente, tenemos en esta sección de anotaciones pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pestañas o subdivisiones de elementos. La primera pues son los callouts, los llamados pues rótulos, que básicamente son cajas de textos con diferentes tipos de formas. Ahora veremos cómo se van personalizando. Después tenemos flechas de distinto tipo, formas para incluir o resaltar elementos en pantalla, efectos de difuminado, resaltados y demás. Anotaciones, estas formas están animadas, es decir, se ven cómo se dibujan y están hechas a propósito con un estilo así como de mano alzada. Y después combinaciones de atajos de teclado que son particularmente útiles cuando pues, se explican pues, programas de ordenador o se están realizando determinados tipos de acciones con el teclado y queremos que la persona que visualice el vídeo sepa qué combinaciones estamos utilizando para acceder. Muchos de estos elementos ya lo habéis visto en tutoriales anteriores, yo los he aplicado, pero ha llegado el momento de ver cómo se realiza con Camtasia. Así que bueno, sin más dilación, vamos a proceder con los callouts, ¿no? Yo voy a ir colocando, tengo un proyecto aquí vacío, como veis, no tiene absolutamente nada, pero bueno, para lo que queremos explicar es más que suficiente. Es decir, ahora voy a arrastrar una forma cualquiera, como veis tenemos cajas con tipo bocadillo, en plan nubecillas, flechas y dentro pues puede haber texto si lo deseamos. Los colores y demás son totalmente configurables, como vamos a ver, así que vamos a arrastrar, por ejemplo, pues un bocadillo de este estilo, un cuadrado con la flechita, ¿no? Para poner en algún sitio. Arrastramos. Uno de los elementos que podemos decidir rápidamente es la duración del mismo, alargando la pista. Si vamos al cabezal de reproducción, vamos a ver rápidamente cómo vemos el elemento en cuestión. Lo que voy a utilizar ahora aquí es simplemente voy a ir poniendo diferentes ejemplos y vamos viendo cómo se personaliza. Cuando arrastramos un callout nos podemos centrar en la pestaña de personalización y ver que tenemos diferentes pestañas, ¿vale? Como es un elemento que a su vez está compuesto por diferentes elementos visuales, pues podemos ver aquí pues en la pestaña del clip de película, pues podemos trabajar con la escala, ¿vale? Jugar con los tamaños evidentemente, con su opacidad, ¿vale? Con la posición de la misma. Recordemos que podemos siempre trabajar indistintamente con posiciones tridimensionales por si queremos jugar un poquito con posiciones muy específicas, ¿vale? Yo voy a resetearlo todo y evidentemente también pues con la posición, aunque bueno, si tenemos las coordenadas específicas las pondremos aquí, si no simplemente sabemos que podemos ir colocándolas en su sitio. Bueno, vamos a ir haciendo una especie de collage de todo lo que vamos a ir viendo y lo vamos a ir colocando. Así que bueno, aquí tenemos en segunda pestaña tendríamos lo que es el texto en sí, por eso este video tutorial es texto y anotaciones. Como siempre podemos elegir un tema para aplicación de colores y a su vez también fuentes, ¿no? Entonces voy a elegir el de default, que tenemos la letra Rubik, que es la que nos pone el manual de imagen corporativa de la universidad que podemos utilizar con sus respectivas variaciones y después evidentemente pues con los colores que tenemos aplicados a nuestro tema. Vuelvo a indicar que esto es orientativo, podemos crear un tema para ir más rápido o introducirlo a mano. Tamaño del texto, si lo queremos subrayado o tachado, formas de alinear el texto, es decir, a izquierda, centrado, derecha, interlineados y después pues espaciados verticales y horizontales. Para evidentemente escribir en el texto, empezar a escribir. Por ejemplo, Ayose y su callout, ¿vale? Con esto, pues en función del texto, si estamos más o menos hueco, pues tendremos que o bien trabajar con el tamaño de la fuente o bien trabajar con el tamaño del callout.
Y por último nos vamos a la última pestaña, que es la de la forma visual y el color del callout en sí. Es decir, nosotros podemos volver a elegir el tema para tener disponibles los colores. Vamos a dejar el naranja institucional. Podemos variar las formas, es por eso que no es estrictamente necesario tener todo esto visible, porque al final podemos ir eligiendo las diferentes formas, pues en esta parte, como lo veis. Y que tenía seleccionado el texto. Bueno, podemos trabajar, como bien decía, aquí con la forma, con los colores, con la opacidad de la forma, ¿vale? Y después también nos permite todos los callouts trabajar sobre una línea, ¿vale? Que rodee dicha forma. Por ejemplo, aquí podemos elegir una azul institucional y empezar a darle cierto grosor, ¿lo veis? Entonces aquí tenemos diferenciado lo que es relleno y color de la forma junto con su opacidad con respecto al borde. Los bordes pues tenemos un sólido, línea de puntos, línea discontinua, punto y línea, punto línea, es decir, tenemos varias formas de dibujar los trazados como estáis viendo y los grosores, ¿vale? Lo voy a dejar como viene por defecto y listo, ¿no? Es decir, voy a darle un poquito de grosor para que recordéis que esto existe y ya estaría. Si queréis trabajar con cualquier otra forma que os llame más la atención, como puede ser una flecha o cualquier otra cosa que veáis que os interesa, arrastráis y listo. Si queréis solamente el texto, pues ya tenéis aquí predefinidos. Arrastráis el texto y ya no tiene forma ni nada por el estilo. Entonces, si queréis hacer una anotación concreta en el vídeo, simplemente seleccionáis el callout, escribís el texto y elegís, como todo viene siendo habitual, ¿no? La fuente, el color de la misma. Escribís estilos, tamaños y a correr. Bueno, vamos a otra pestañita. Las líneas y las flechas. Pues esto es parecido. Es decir, esto os sonará porque si estáis acostumbrados un poco a usar PowerPoint y demás, pues veréis que se parecen bastante, ¿no? Entonces voy a mover un momentito el cabezal de reproducción y vamos a colocar aquí, pues por ejemplo, una flecha cualquiera, ¿no? Una de estas que por ejemplo tiene los extremos diferenciados. ¿Para qué? Para algo que os quiero explicar. Primero voy a hacerlo un poquito largo. La tengo por aquí. La voy a inclinar para que veáis que podemos elegir el punto de inicio y el punto de fin. Y después en las propiedades de la misma, pues tenemos como siempre la escala, ¿vale? Para ir trabajando con ella. Tenemos la opacidad, posiciones y rotaciones. Y después en lo que se refiere a la forma que tiene la flecha en sí, lo importante o lo habitual es, como siempre, el color y después los estilos. Podemos definir el inicio entre estas formas específicas, por eso cogí esta que empieza con una especie de cuadradito. Podemos elegir cómo queremos que sea la flecha y por último elegir el extremo, ¿no? Que sea flecha, que tenga punta roma, ¿no? O punta redondeada, o que sea también pues un cuadradito o un rombo. Como siempre también el grosor de la línea y la opacidad de la misma. Y como os digo, pues bueno, hay varias preconfiguradas aquí, pero bueno, si os fijáis, podemos llegar a cualquiera de las formas que vienen por defecto, desde una cualquiera, porque es todo personalizable. Tercera pestaña, formas. Aquí es un poquito lo mismo, he puesto que estén disponibles todas. Vamos a elegir una cualquiera. Una que he utilizado habitualmente en los vídeos pues son los recuadros, ¿no? Que suelen ser bastante recurrentes en los tutoriales, así que vamos a arrastrar este para aquí. Lo que voy a hacer es colocarlo por aquí para que veáis un ejemplito, y aquí por ejemplo lo que voy a hacer es ampliar, ¿no? Podéis elegir evidentemente el tamaño del cuadrado y como siempre nos vamos a las pestañas y podemos elegir la escala del mismo, la opacidad, rotaciones y posiciones, y en la pestaña específica de comportamiento visual pues nuevamente el tema, las formas. Por eso da un poco igual cuál selecciones aquí, porque las tienes disponibles en sus variaciones de elipse, estrella, rectángulo, octágono y triángulo por aquí. Y después podemos elegir el relleno. Puede ser un color sólido. Vamos a irnos a los colores institucionales. A ver si me vengo aquí y lo coloco bien. Vale. Que sea sólido, y aquí concretamente, como arrastré un rectángulo sin relleno, vemos que la opacidad está a 0. En cuanto empiece a darle valor, veis que el color que he seleccionado pues ya aparece. Es por eso que os digo que da igual que cojáis un rectángulo sólido o uno solo con borde, porque al final lo podéis personalizar aquí. El tema es simplemente saber qué propiedades tiene cada figura y saber manejarlas. Volviendo un poco al tipo de relleno que podemos tener un sólido, podemos tener un gradiente. No es mucho más personalizable el gradiente, pero bueno, yo creo que es más que suficiente para lo que se suele usar en tutoriales. Y después, evidentemente, en otra sección tenemos el comportamiento del borde.
Como veis, volvemos a tener los mismos tipos de líneas que en las flechas que teníamos en el apartado anterior, los colores y la opacidad y el grosor. Así que bueno, pues ya tenéis un ejemplo de formas. Ahora nos vamos a Blur and Highlight, ¿no? Que son formas de establecer elementos borrosos, contrastes, resaltados y demás. Entonces tenéis varias herramientas, entre las que aquí, por ejemplo, vamos a hacer... voy a arrastrar un vídeo, porque aquí sí vamos a necesitar algo de información visual para poder trabajar lo que quiero enseñaros, ¿no? Entonces nos vamos a venir al vídeo, vamos a ver el cabezal y justo aquí nos va a servir o nos va a venir bien lo que estamos viendo en este video tutorial. Bueno, el primero es el blur. Si yo arrastro el blur, pues como veis y su nombre indica, lo que establece es un sistema en el que la ventana distorsiona un poco lo que se está viendo. Podemos hacer que sea la ventana lo que se distorsiona o invertirla y hacer que se emborrone todo lo que está en pantalla excepto lo que está en ese área. Y podemos también elegir la cantidad, la intensidad, como denomina. Puedes emborronar más o menos lo que estés haciendo. Después tienes algo muy parecido que es el spotlight. Lo vamos a poner por aquí. ¿Veis? Al final el spotlight lo que hace un poco es... Vamos a poner uno al lado del otro y así podéis ir viendo diferencias. Bien, aquí el spotlight pues funciona de una manera también bastante parecida. Lo que hace es poner a negro lo que no está dentro del cuadrado. Vamos a hacer un resaltado, que sería el tercer iconito. Lo voy a poner por aquí. Esto, si os fijáis, es como si quisiéramos pues resaltar con un rotulador, ¿vale? Alguna zona. Aquí lo interesante es pues que podéis elegir el tipo de relleno, el color, ¿de acuerdo? Y la opacidad o invertir la zona y que se vea todo oscuro a excepción de ese rectángulo. Como veis son, pues como su nombre indica, pues resaltados y emborronamientos de las zonas para llamar la atención de lo que estáis explicando. Después tenéis el punto interactivo. Este lo voy a explicar muy por encima porque tendrá su razón de ser cuando veamos la pestaña de interactividad en otro capítulo del curso, ¿no? Pero bueno, voy a arrastrar un momentito aquí para que veáis qué es lo que introduce y podéis ir profundizando si os interesa, ¿no? Es decir, aquí el punto interactivo lo que nos permite es, aparte de elegir pues, la escala del punto interactivo, rotación y posición como estamos acostumbrados, nos va a permitir aquí pues elegir pues qué interactividad va a introducir en nuestro vídeo. Esto es importante y como he dicho se va a introducir a posteriori su funcionamiento, pero este tipo de interactividades solo funciona si la exportación que hacemos es en formato HTML5. Cualquier otro tipo de formato de exportación elimina esta interactividad. Esto es importante que lo tengáis presente porque si en la plataforma con la que vayáis a trabajar no es compatible con subir vídeos en HTML5, todas estas funcionalidades las vais a perder. Bueno, volviendo un poco a esto de las interactividades, pues podéis decidir que separe, que lleve a una dirección concreta y abra el navegador, que lleve a marcadores, que lleve a un tiempo concreto del vídeo, o que hagáis clic para continuar, o que vaya a un test concreto, ¿no? Y por eso digo que esta parte la voy a dejar para cuando expliquemos con tiempo la interactividad, ¿vale? Y bueno, y después aquí pues el tipo de fuente y demás que podemos poner para escribir aquí. Para que hagáis una analogía entre esto de las interactividades en estos vídeos, pues aquellos que hayáis usado pues alguna plataforma tipo YouTube, pues sabréis que al principio, durante la reproducción o al final, suele haber elementos que tú pulsas y puedes ir a ver otro vídeo, o puedes el autor del vídeo pues dice, mira, pues yo profundizo en este concepto en este otro vídeo, y hace así con el dedito y apunta a una esquina de una pantalla. Pues todo ese tipo de cosas interactivas se pueden hacer con este elemento que estoy explicando, ¿vale? Y por último, vamos a poner el cursor por aquí, algo que lleváis usando o viendo durante casi todos los videotutoriales, que es que yo emborrono por las zonas que no me interesa o que no son importantes, ¿no? Como por ejemplo los iconos que yo tengo en mi barra de herramientas, y eso lo hago a través de la herramienta de Pixelar. Si nos vamos aquí, veis que se establece un rectángulo que está pues pixela todo lo que está dentro, y su intensidad pues la podéis decidir aquí. Cuanto menos intensidad tenga, pues mejor se verá lo que está detrás, y cuanto más lo pongas, pues más emborrona, más pixela la zona. Entonces sirve para ese tipo de cosas. Siguiente pestaña.
nos vamos a las anotaciones, ¿no? A modo mano alzada, una cosa así. Entonces tenéis esta serie de formas que tienen una animación, se dibujan. Entonces hay algunas intencionadamente realizadas para que parezcan hechas a mano alzada, como por ejemplo este cuadradito de aquí. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a estirar un poquito su duración aquí. Y podéis ver cómo se va a... Podemos ver cómo se va... Perdón un segundo, voy a coger esto, voy a silenciar la pista, como suelo hacer en otras ocasiones, así. Y podéis ver cómo se dibuja. Bien, propiedades de este tipo de elementos, ¿no? De mano alzada. Pues como siempre los colores, el grosor del mismo y el tiempo que tarda en dibujarse. Y después, como siempre, pues podéis voltear horizontal y verticalmente pues estos elementos. ¿De acuerdo? Bueno, lo ponemos donde nos interese, ¿vale? Para hacer un resaltado. Y bueno, tenéis cuadrados, tenéis flechas y después están, pues eso, irregulares, tipo mano alzada, pero después también lo tenéis, pues de una manera más... Voy a ponerlos, bueno, los voy a poner que coincidan para que podáis compararlos. Y los tenéis de regulares, no lo tenéis a mano alzada, irregulares. Bueno, tenéis estas formas y ya por último, pues tenemos la sección de atajos de teclado. Es decir, tenéis diferentes formas visuales de representarlo, vamos a arrastrar uno cualquiera. Esto ya lo habéis visto en los primeros vídeos donde os explicaba cómo acceder a ciertas funcionalidades con su atajo de teclado correspondiente, y aquí lo importante es simplemente pues colocarlo en la zona donde queráis ponerlo con el tamaño. Esto que está aquí pues son las diferentes visualizaciones que puede tener la forma que hayáis escogido, que son estas de aquí. Y por último, pues aquí seleccionar el atajo de teclas que queréis que se escriban directamente. Por ejemplo, Control Shift Alt E. Pues lo hace automáticamente y te pone ese atajo de teclado. Entonces esta funcionalidad es muy útil para aquellos que explicamos programas o que aplicamos determinados tipos de software y en el uso habitual pues utilizamos atajos de teclado. Entonces en las primeras lecciones donde el alumno a lo mejor está un poco más perdido o no está tan familiarizado con el uso de los atajos del mismo, pues es interesante que incluyáis este tipo de cosas. Así que es una funcionalidad muy utilizada para estos casos o para cualquier otro que creáis de vuestro interés. Así que bueno, ya hemos cubierto todo lo que hay que ver en el capítulo de texto y anotaciones y os espero en el siguiente video tutorial. Un saludo.